¿Vale? Hacemos. Y, por supuesto, para darle contexto a lo que quiero desarrollar y lo que me interesa en particular, es pensar desde el inicio sobre este recurso tan importante y tan vital que normalmente empezamos a valorar casi siempre cuando no lo tenemos. Y esa perspectiva es de parte del planeta donde claramente queda expresado que la mayoría de la superficie del planeta se trata de agua. Pasemos a la próxima. Y con esa visión de lo que es un planeta llamado Tierra, pero que tiene el típico color del agua, del espacio, hace una referencia muy particular en cómo están distribuidas todos los tipos de agua, que muchas veces intuimos que existen, pero que no logramos valorar realmente qué es lo que significa cada una de ellas. Y para analizar eso, lo primero que tenemos que ver y entender es que cuando hablamos de la totalidad del agua que existe en el planeta, el 97% ocupa el volumen, ¿no?, en los océanos. Y esa enorme cantidad de agua que representa ese porcentaje, para que tengamos una idea de lo que significa el orden de magnitud, indica que si el volumen de agua que está contenido en los océanos se evaporaría, tardaría una vida media aproximadamente 3.000 años en evaporar la última gota que se encuentra en el océano. Eso se llama el tiempo de residencia de la molécula de agua en un cuerpo cualquiera. Mientras que en el otro extremo tenemos que una molécula que está dando vuelta en la atmósfera, lista para precipitarse en cualquier momento, no tarda más de 10 días. Bueno, esos tiempos de residencia van indicando caminos que luego el agua va a tener muy diferente a lo largo de lo que conocemos como el ciclo hidrológico. Nuevamente se ve el mismo cuadro, la próxima, y ahora, por ejemplo, analicemos los ríos. Cuando uno se imagina los ríos, los grandes ríos del mundo, como el río Amazonas, el Nilo, el Mississippi, el río de la Plata, y ve esa inmensidad de cantidad de agua, piensa que es un recurso extraordinariamente abundante. Sin embargo, cuando hacemos el análisis del tiempo de residencia y pensamos que si podríamos juntar todos y cada uno de los ríos en un único curso fluvial, imagínense, y de pronto diríamos, no entra más agua, es decir, no llueve, todos los ríos se secarían aproximadamente en 15 o 20 días. Eso indica también la fragilidad que tiene el sistema y cómo depende nuevamente de algo que se llama el ciclo hidrológico. Vamos adelante. La otra gran parte de agua está contenida en los polos. Ahí están las reservas más importantes de agua dulce del planeta en este momento. Se estima que hay unos 25, 26 millones de kilómetros cúbicos, ¿no?, que significa nada más ni nada menos que unas 200 veces superior al agua que existen en todos los lagos del mundo de agua dulce, para que nos demos una idea. Y también para que tengamos una magnitud de lo que sucedería si es que los polos se derriten actualmente a un ritmo acelerado, y si lo hace a un ritmo más acelerado aún, se produciría la fusión y eso lograría elevar el nivel actual del mar unos 70 metros. Para entender qué es lo que significa eso, hay que saber que más del 50% de las poblaciones del planeta se encuentran en zona costera. Y una modificación sustancial del nivel del mar sería absolutamente caótico, ¿no? Y siempre me gusta acá dar un ejemplo pensando en la provincia de Formosa. ¿Alguien conoce la provincia de Formosa? Varios. La ciudad de Formosa se encuentra más o menos unos 65 metros, 70 metros sobre el nivel del mar. Sería fabuloso para nosotros tener mar, ¿no? Porque el mar llegaría hasta ahí, si esto sucedería.
Eso indica cómo se modificarían las costas con una situación como esta. Y también es para indicar el orden de magnitud que tiene o que puede tener este fenómeno. Muy bien. Y después viene la próxima, Gonzalito. Nuestras amigas, que son las aguas subterráneas, que tal vez son las más difíciles de definir y de estimar en cuanto a la cantidad que está involucrada en el ciclo hidrológico. ¿Por qué? Porque hay una particularidad, el agua subterránea está almacenada en las rocas. Por lo tanto, para poder hablar primero hay que aprender cuáles son las propiedades de esas rocas que van a definir la cantidad de agua que puede tener almacenada. Pero se estima que hay entre unos 4 y 8 millones de kilómetros cúbicos de agua almacenada en las rocas, hasta profundidades de unos 4.000 metros aproximadamente, donde se considera que puede ser el límite de presencia de agua dulce. Luego se pasa a lo que se conoce como agua de reservorio. Vamos adelante. Esa distribución que acabamos de ver de los diferentes tipos de agua, algunas veces se plantean como si fuesen diferentes en sí, y en realidad es una sola cosa, es un todo. ¿Por qué? Porque ese todo funciona en algo que se llama el ciclo hidrológico, y si es un ciclo, ¿no? El agua entonces, distribuida en el planeta, se mueve, formando un ciclo cerrado, en donde únicamente podemos ver que hay cambios de estado, gas, líquido y sólido, por supuesto, y sin pérdida de la cantidad total, ¿no? Esto es un concepto muy interesante y muy importante. Vamos adelante. Si se trata de un ciclo cerrado, evidentemente entonces se tiene que comprobar que los ingresos deben ser iguales a los egresos para que se cumpla eso. En cualquier lado, en cualquier región, en cualquier sistema. Y eso es el principio de la conservación de la masa, por supuesto, en donde podemos representar que los ingresos son iguales a los egresos, o más sencillamente ingreso menos egreso igual a cero. ¿Cuáles son esos ingresos y cuáles son esos egresos del sistema? Bueno, los ingresos fundamentales son las precipitaciones. Y las salidas del sistema puede ser la evaporación, la evapotranspiración, la infiltración, el escurrimiento fluvial o superficial, dependiendo en qué posición de análisis estamos haciendo en un momento determinado el estudio particular de ese ciclo del agua en esa zona en particular. Eso nos lleva, la próxima, a que seamos extraordinariamente dependientes de las precipitaciones, ¿no? Sea en forma de lluvia, de granizo, de nieve. Y si somos extraordinariamente dependientes de las precipitaciones, lamentablemente hay que señalar que estamos sometidos a la variabilidad espacial y temporal de las precipitaciones. ¿Qué significa eso? Nunca en un lugar llueve de la misma manera. Nunca. Esa variabilidad espacial y temporal, más tarde la vamos a retomar y la vamos a analizar desde otro punto de vista, porque es absolutamente importante conocer cómo funciona eso. Entonces, esta parte que es variable en el espacio y en el tiempo, ¿la podemos manejar? No. No se puede hacer como cuando regulamos la explotación de una presa, o incluso cómo queremos explotar un reservorio de agua subterránea. No lo podemos manejar, no depende de nosotros. Esa materia prima que son las precipitaciones, fíjense qué importante puede ser el análisis que tenemos que hacer en un lugar particular, que si pensamos a nivel mundial, ¿saben cuánto llueve en promedio en el planeta? 1.000 milímetros. Si haríamos un promedio de todas las precipitaciones, 1.000. Claro, hay extremos, como en el desierto de Atacama, donde llueve 0. Ningún cristiano ha visto llover. Es más, creo que una vez hice un comentario de que si algún chileno ve una gota de agua le da un infarto, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no hay registros históricos de lluvia. Pero hay otros lugares como algunas zonas de la India donde la precipitación media anual puede llegar a ser 12.000 milímetros o 20.000 milímetros, ¿no? Es decir, 20 metros de columna de agua. Por lo tanto, la precipitación media es 1.000.
Y si pensamos que llueve por encima de la precipitación media, entonces normalmente hay un exceso de agua. Si llueve por debajo, estamos en un déficit de agua. Sigamos. Eso que indica que estamos con sinónimo o de sequía algunas veces o, la próxima, inundación. Dos caras de la misma moneda, de un mismo recurso. Algunas veces sufrimos porque no está y otras sufrimos porque está en demasía. Ninguna de estas cosas, vuelvo a repetir, lamentablemente se puede manejar. Estos aspectos suelen estar en los últimos tiempos muy exacerbados por el efecto de la variabilidad climática. Vamos adelante. Y me interesa hacer una apreciación del término variabilidad climática y qué estoy tratando de no decir, qué término estoy tratando de no decir. Cambio climático, ¿no? A propósito, por supuesto, soy más amigo de señalar variabilidad climática. ¿Por qué? Porque tengo el corazón de un geólogo. Esa variabilidad climática puede entonces poner a toda la humanidad la fragilidad que tiene frente a la naturaleza, frente a estas situaciones que, vuelvo a insistir, no podemos manejar. Parte de ese ciclo hidrológico y de esa materia prima va a formar distintas vías o distintos caminos de un mismo recurso que va a ir dejando sus rastros y sus huellas y que algunas veces la queremos estudiar de una manera diferencial. ¿Por qué? Porque están aquellos que consideran que las aguas superficiales son una cosa y las aguas subterráneas son otra. ¿Ok? Desde cierto punto de vista podríamos hacer en algún momento ese análisis diferencial, pero nunca hay que olvidarse de que es una sola, es la misma. Estamos hablando únicamente de que ha cambiado o de estado o ha cambiado de posición nada más. Son caminos momentáneos. El agua superficial, ¿cuál es la característica fundamental? Suele ser extraordinariamente visible. Un lindo arroyo, una hermosa laguna, ¿no? Como vemos ahí, pero también la otra cara hacia la derecha cuando están contaminadas, cuando intervino el hombre de una manera desmedida y evidentemente sin ningún tipo de control, se puede contaminar visualmente muy rápido y también son muy visibles los procesos de contaminación. Sigamos. Fíjese en alguna fotografía donde son muy obvios los procesos de contaminación de distinta magnitud y de distinto orden, y claramente siempre somos los responsables de estas situaciones. Estudiar, analizar y ponerse en marcha para poder resolver problemas de contaminación cuando se trata de aguas superficiales es relativamente sencillo. Dije relativo, ¿no? Relativamente sencillo. Y vuelvo a insistir, porque está a la vista. Lo podemos ver y podemos empezar a observar las modificaciones y los cambios. Ahora bien, cuando estudiamos las hermanas de este tipo de agua, es decir, las aguas subterráneas, vamos a ver que la cosa cambia, ¿no? Acá, una foto que siempre me gusta mostrar. Este es el río Mojotor. ¿Parece un río? Sí. Triste, ¿no? Es muy triste ver una fotografía que algunas veces piensan que la traigo de un país africano. No, no, es acá. Es acá. Todo basura en el cauce del río. ¿Y por qué eligen ponerla en el cauce de un río, no? Porque todos saben que viene la lluvia, la próxima lluvia, y se lo llevará de ahí. Es decir, me saco el problema de encima, ¿no? Lo dejo de ver, se lo mandé a otro, ¿no? ¿A quién? Al que está agua abajo.
¿Solemos hacer entonces ese tipo de cosas? Sí. Algunas veces hasta el Estado le da entidad a eso, porque son los municipios los que permiten que suceda esto. Y entramos en la irracionalidad de lo que uno pretende decir, de lo que uno sabe que tiene que decir y de lo que no se cumple. O de lo que muchas veces algunos dicen, somos amigos de, queremos cuidar tal cosa, pero en el momento de la verdad todo, cuando pasan por acá, miran para el otro lado, no quieren ver esto. Porque esto es una forma de señalar cuál es la desidia que tenemos como seres humanos. El problema, lo fundamental, es que en este tipo de agua normalmente mandamos el problema al que está abajo. Se llama el de aguas abajo. Tal es así que uno de los años, de todos los años, la Conferencia Mundial del Agua impone un nombre a una actividad que tiene cuando se hace el Día del Agua, ¿no? Hace unos años atrás fue el problema de agua abajo, es esto. Muy bien, entonces esta visibilidad permite que uno tenga muchas situaciones de análisis, de estudio y que pueda también en algunas veces adelantarse y otras veces pensar en que hacer un saneamiento de estas cosas suele ser relativamente sencillo. Vamos adelante. Y vienen otras amigas, las aguas subterráneas, que a diferencia de las anteriores, no se ve. Son invisibles. Todavía no conozco ningún geólogo que haya bajado con una escafandra a ver qué es lo que sucede abajo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque es el agua que está en los poros, en las fisuras de las rocas. Y conformando lo que llamamos nosotros los hidrogeólogos un acuífero. Y lo único que le podemos mostrar es cómo se vería. Y hago muchas veces lo que decimos, hacemos geofantasía, ¿no? Para que se pueda advertir y entender lo que sucede abajo. Vamos a la siguiente, Gonzalo. Y resulta que estos tipos de acuíferos pueden ser de varias características, como un acuífero libre, un acuífero confinado, un acuífero semiconfinado, un semilibre, etcétera, que son particularidades de cómo se encuentra esa agua que ingresó a esa roca y a qué presión hidráulica se encuentra. Tiene características entonces muy diferentes entre un acuífero libre y un acuífero confinado, por ejemplo. No importa por ahora cuáles son esas características. Lo que sí importa mucho es saber que son diferentes y que señalan cosas diferentes. Sigamos adelante. Y nuevamente, para terminar de comprender la diferencia, siempre lo señalo en las clases, normalmente las aguas subterráneas se van a mover únicamente por efecto de la gravedad, mientras que las aguas subterráneas se mueven por efecto de gradiente hidráulico o diferencia de energía potencial o diferencia de potencial hidráulico. Es decir, no están solicitadas únicamente por la fuerza de la gravedad. Esas situaciones también dan lugar a situaciones particulares y algunas veces extraordinariamente complejas en un solo lugar, en una sola región. ¿Cómo hacemos entonces para entender qué es lo que pasa con estas aguas superficiales y aguas subterráneas en un lugar? ¿Qué tenemos que ver para analizar si ambas están relacionadas o no? Si entre ambas interactúan o no, porque puede ser extraordinariamente significativo que eso ocurra o que no ocurra. Bueno, lo primero, los geólogos sabemos que tenemos que entender algo que se llama el ambiente hidrogeológico de una región en particular. Y de esa manera armar en la cabeza, primero, lo que conocemos como modelo hidrogeológico conceptual. Ese modelo permite que podamos identificar cómo funcionaría el balance, es decir, los ingresos y las salidas de agua de un sistema y cómo se distribuyen las aguas en ese sistema. ¿Está? Es decir, pensar, llueve acá
ingresa agua al acuífero, se forma una laguna, la laguna está relacionada con la lluvia, está relacionada con el agua del acuífero, el acuífero tiene agua porque se la da a la laguna, o es al revés. Todo eso se puede únicamente discernir haciendo un modelo hidrogeológico conceptual. Y saber entender ese proceso significa nada más ni nada menos que tratar de entender cómo es el funcionamiento de ese modelo de balance y distribución de agua en ese lugar. ¿Vamos? Un esquema, por ejemplo, en donde se ve que esto es en un borde de un salar, hay un abanico aluvial, hacia la derecha está la llanura del salar propiamente dicho, ingresa agua por precipitación y derretimiento de nieve, se produce evaporación y evapotranspiración en el borde del salar y en la parte distal del abanico fluvial. Hay una zona que no saturada, es decir, no tiene agua. Hay una zona saturada con agua dulce que es el color celeste. Luego, por la cercanía al salar, hay una zona de interfase de agua dulce, agua salada, que es en este caso agua salobre. Y luego agua salada y salmuera propiamente dicho. ¿Cómo se mueve el agua superficial? Claramente, en este caso, de izquierda a derecha por efecto topográfico, mientras que el agua subterránea, en este caso, coincide con el sentido. ¿Por qué? Porque hay un gradiente hidráulico mayor en la izquierda que en la derecha. El asunto es que entender esto parece algo muy simple, pero para llegar a lograr un modelo de esta naturaleza hay que estudiar varias cosas. Esas cosas que hay que estudiar es evaporación, evapotranspiración, cómo funciona el escurrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a avanzar. Y esta visión general debe ser necesariamente cuando hablamos del agua y la industria, en este caso de la minería, hay que introducir conceptos no nuevos porque los conocemos, pero hay que manejar como son los recursos naturales renovables y los recursos naturales no renovables. Los primeros sabemos que son los que tienen capacidad de regeneración bastante rápida, mientras que los recursos naturales no renovables responden a tiempo geológico, ¿no? Por lo tanto, una vez consumidos, no vuelven a aparecer o regenerarse en forma espontánea. Vamos a ver aquí. Entonces, ahora tomemos estos conceptos para el caso del recurso del agua. La primera pregunta es, ¿el agua es renovable o no renovable? ¿Qué pregunta? Y podría ser cualquiera la respuesta, no se preocupe. ¿No? Desde el punto de vista de la cantidad, parece no haber duda que se trata de un recurso renovable. ¿Por qué? Porque en la Tierra, ¿de qué tierra? Hace 4.100 millones de años existe la misma cantidad de agua. La misma. No hay cambio. ¿Y está dónde expresado? En el ciclo. Ahora, desde el punto de vista de la calidad, ¿será renovable? Algunas veces puede que sí, otras veces puede que no. Porque ahí la respuesta es, decime qué tipo de contaminante, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay contaminantes que son persistentes y hay otros que no. Por lo tanto, si contaminamos el recurso hídrico con elementos y compuestos que luego tarden en degradarse miles de años, cientos de años, ¿dónde está que lo podamos analizar como tal? Y después la naturaleza, siempre hay alguien que responde que la naturaleza se encarga de resolver el asunto, ¿no? Pero cuando la naturaleza tarde 5.000 años y nosotros somos únicamente un breve suspiro en ese tiempo, para mí es eterno, ¿no? Si me toca estar ahí, de querer aprovechar ese recurso. Por lo tanto, en este concepto, cuando se trata sobre todo de agua subterránea, es todavía un adicional peor conceptualmente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de agua subterránea, no solamente se contamina la trama líquida, es decir, el fluido, sino que también se contamina la trama sólida, es decir, los clastos.
Entonces, ¿podría yo después tomar la decisión de hacer un saneamiento del reservorio del acuífero y sacar toda el agua? Una cosa impensable, pero lo podría hacer. Y poner agua de vuelta, si quiero, destilada, que volvería a sacar y estaría contaminada de vuelta. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama capacidad de intercambio catiónico que tienen las rocas y los sedimentos, que le van a pasar nuevamente la impronta de contaminación que quedó en la fase sólida. Por lo tanto, normalmente cuando ocurren estos procesos de contaminación en los reservorios de agua subterránea, le hemos puesto un certificado de defunción a ese reservorio, porque puede tardar cientos o miles de años en volver a adquirir las condiciones originales. Eso significa de que antes de pensar de contaminar, o el principio que funcionó durante mucho tiempo de que todo potencial contaminador debe pagar para sanear, acá no se puede aplicar como una acción. No se puede, no se debería, ¿no? Acá lo que se debería hacer es, hay que hacer todo para que el potencial contaminador no contamine. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque sabemos que luego puede ser lo último de ese lugar en particular. Vamos a ver. Y claro, y todos dirán, ¿para qué vamos haciendo todos estos racontos, ¿no? de situaciones y de análisis? Porque claro, queremos llegar al final, que es ver qué es lo que sucede entre este recurso y la minería. Y hacia ahí vamos, hacia ahí vamos. De esta manera aparece un nuevo concepto que es la demanda de agua. La demanda de agua en el mundo procede básicamente de tres actividades globales: consumo humano, uso industrial y producción de energía, agricultura y ganadería. ¿Vale? Solamente el 10% del agua se utiliza para el consumo humano. De toda el agua que vemos que usamos, solamente el 10%. El consumo de agua en la industria es de aproximadamente el 20%, y una parte importante de ese es para generación de energía eléctrica, fíjense. La industria minera específicamente no supera el 8% del total a nivel global, y en la República Argentina no supera más del 1,5%. Fíjense en lo que viene. Los cultivos y la ganadería hacen un uso intensivo del agua, utilizando aproximadamente el 70% de la cantidad total. Es acá donde está el verdadero problema. ¿Por qué? Porque aún con el nivel de tecnificación que existe en la actualidad, los sistemas de riego son todavía extremadamente ineficientes. Sin embargo, vamos adelante, se produce una situación muy particular de que, ¿por qué es necesario consumir tanta agua en la industria del riego de la plantación? ¿Por qué? Porque el mundo tiene sed, tiene hambre el mundo. Eso es lo que sucede. Entonces, como tiene hambre, hay que hacer y producir demasiada comida. Y para producir demasiada comida, nos damos cuenta que además de la ineficiencia de los sistemas de riego, ocurre otra cosa peor. Es ineficiente el sistema de producción. Y el sistema de producción significa que volumen a volumen, la cantidad de agua que se utiliza es varias veces más que el producto final que se produce. Varias veces, ahora lo vamos a ver como unos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando un alimento se tira a la basura, se tiró todo el agua que se utilizó para producir ese alimento. Y cuando decimos que se tiró a la basura toda esa agua, la sacamos del ciclo, ¿entienden? La sacamos de ese ciclo cerrado, la sacamos y la pusimos en otro lugar. Eso es el cambio, esa es la modificación trascendental, que cuando lo entendés se te tienen que parar los pelos de la nuca. Un tercio de los alimentos, además, que se producen en el mundo se desperdician. Un tercio. Es un número enorme, enorme. Y no van a llegar nunca a la mesa de las personas.
Ahora llegó a casa. Más del 25% de los alimentos que están en casa se van a desperdiciar. Es trágico, es duro, es triste. Va acompañado, claro está, con nuestras costumbres de consumo muchas veces compulsivo, que compramos algunas veces más de lo necesario. Pero cuando tiramos una papa al cesto de basura, no solamente estamos tirando la papa, estamos tirando la papa y la cantidad de agua que se utilizó para producir. Vamos adelante. Entonces eso nos lleva a un concepto que es el agua que no vemos, ¿no? Esa agua que no vemos, pero está ahí. Y vuelvo a insistir, normalmente la estamos sacando de ese circuito natural. Y fíjese, rápidamente, para no aburrirlo, vamos a empezar para hacer 1 litro de cerveza, se utilizan 5,5 litros de agua potable, mientras que para hacer 1 kilo de manteca, 18.000 litros. 17.100 litros para 1 kilo de carne vacuna, casi 500 litros para 1 kilo de banana. Uno diría, ¿cómo un pollo puede tomar tanta agua? ¿No? Ok, vamos a lo siguiente. ¿Vale? Esa es la explicación por qué se consume tanta cerveza, ¿no? 5 litros, está repiola. Pero mire, no le pongamos papa frita porque ahí nos consumimos 130 litros de agua. Esos son los valores y esos son los órdenes de magnitud. Y como estamos hablando algo de la actividad minera, y me tomé el trabajo y el atrevimiento de hacer una estimación, que ya lo presenté en otra oportunidad, vinculado, por ejemplo, a algo que está ahora muy de moda, que es el litio, ¿no es cierto? Bueno, pensemos y veamos cuánta agua necesitamos para producir 1 kilo de carbonato de litio equivalente. Vamos al siguiente concepto. Bueno, con el método tradicional, es decir, que hago una evaporación, una preconcentración primeramente, más o menos estaría utilizando unos 50 metros cubos por tonelada, es decir, 50 litros por cada kilogramo de carbonato de litio equivalente. Y si voy a los métodos de extracción directa, que todavía no están funcionando, pero que se estima que va a haber una demanda entre 200 a 500 metros cubos, ¿no?, por tonelada, eso lleva a que sería 200 a 500 litros de agua con el sistema de extracción directa. Mucho más, fíjense, ¿no es cierto?, que el método tradicional, 10 veces más. Pero en el máximo de los casos sería 500 litros. ¿Recuerdan la banana? ¿No? Era 499. Ok, entonces me parece que 1 kilo de carbonato de litio equivalente es igual a 1 kilo de banana. Claro, cuando uno hace esta comparación y este juego, algunos están felices, decir, ¿ve que no es mucho? Está bien. ¿Es mucho? ¿Es poco? Es relativo, primero. Vamos. Y tenemos carbonato de litio, la banana, y yo pensando ahí, ¿qué hago? ¿No? Si quiero hacer un trabajo de análisis de lo que es el valor peso a peso, volumen a volumen, no hay duda que producir 1 kilo de carbonato de litio es mucho mejor que producir 1 kilo de banana. ¿Por qué? El kilo de carbonato de litio me lleva 500 litros. El kilo de banana, 500 litros. Pero el kilo de banana sale 50 centavos de dólar. El kilo de carbonato de litio, 24 dólares. ¿A dónde está mejor invertido volumen a volumen, peso a peso? Todos querrán hacer litio, ¿no? Y está bien. Bárbaro. Muy bien. Ahora, me pregunto, ¿hay una crisis de alimentos? ¿Qué quieren tener? ¿24 baterías de litio o 1 kilo de banana? Quiero comer banana, no chupar batería de litio. ¿No? Es una cosa
de vuelta lo que muestra lo relativo. Y falta algo más para terminar de dar el contexto de esto. Resulta que a donde sale la banana, casi con seguridad que llueve 1000 milímetros, 1500 milímetros, 1200 milímetros al año. Pero donde está el litio llueve 50. ¿No? Entonces, ¿era mucho o era poco? No son válidas. Muchos quieren hacer estas comparaciones para llevar un lugar a otro, y hay que ser honesto, no solamente con uno mismo, sino con todo. No son válidas las comparaciones. ¿Por qué? Porque podemos caer en equivocaciones muy serias en la comparación. Hay que estudiar por entonces y hay que analizar seriamente cuáles son las condiciones en las que están. Porque alguien dirá entonces, que llueva 50 milímetros en la Puna es muy poco. Es nada. Claro, si comparo con algo que es 500, sí, es nada. Pero volvamos al desierto de Atacama. Un chileno estaría llorando lágrimas de cocodrilo por los 50. ¿Sí? De vuelta, es relativo. Vamos adelante. Y eso que acabamos de ver nos lleva a un nuevo concepto, que es la oferta de agua. Y claro, ¿qué es la oferta de agua? En un sistema natural es algo intrínseco. No depende de los deseos o expectativas de los agricultores, de los ganaderos, de los mineros. No, tampoco de los gobiernos, ni de las empresas o siquiera de la misma sociedad. No depende de eso. ¿De qué depende? Es un sistema intrínseco natural. Depende de la señora naturaleza. Sin embargo, estas cosas no se suelen entender convenientemente porque, por ejemplo, y acá está el doctor Baudino, que conoce perfectamente lo que voy a comentar. Hemos visto durante mucho tiempo y sigue ocurriendo. Primero se construyen viviendas, por ejemplo, y luego se piensa en el agua que hay que darle a la gente que va a vivir ahí, como si fuese que siempre el recurso debería estar presente. Y resulta que el agua no se encuentra allí donde se desea que esté, tanto en cantidad como en calidad, ¿no? Por lo tanto, nuevamente, ¿son los misterios de la naturaleza? Claro que sí, pero también en la ignorancia de las personas. Vamos adelante. Esa oferta de agua tiene claridad de que en contraprestación está lo que la gente quiere o pretende, que es lo que se llama la demanda, ¿no? La demanda, claramente que tiene que ser elástica. Y normalmente la demanda depende de qué? De mis propias expectativas, ¿no? Entonces, con eso, ya vemos que tenemos dos situaciones totalmente opuestas. Uno que es intrínseco y natural, el otro que depende de mí. Hay algo que está mal. ¿Qué quiero que suceda? ¿Que la naturaleza se ajuste a mí? ¿O yo tengo que hacer al revés? Bueno, sin embargo, cuando hablamos de la oferta de agua en agua subterránea, vamos a un concepto nuevo que se llama la recarga, es decir, cuánta agua ingresa al sistema, ¿no? Y resulta que la recarga es algo que han escuchado hace un rato, es variable en el tiempo y en el espacio. Es decir, que nunca va a recargar igual en ningún sistema de la misma forma. ¿Ok? Entonces, de vuelta, la recarga por quién puede estar condicionada? Variabilidad climática. Y eso puede llevar nuevamente a situaciones extremas de sequía, inundaciones, lo que viene. Vamos adelante. Y ahora sí, veamos cuál es la relación entre esa actividad minera y el agua, cuando entendemos y comprendemos cuál es el recurso que estamos queriendo analizar y estudiar. Bueno, los recursos minerales son concentraciones naturales, ¿no es cierto?, de elementos metálicos, no metálicos y minerales, o rocas que forman parte de la corteza terrestre, que pueden ser potencialmente extraídos y procesados de manera económicamente rentable. Los usos y aplicaciones de los minerales es tan extensa que prácticamente están presentes en casi todo. Teléfono, computadora, televisores, cerámicos, vidrio, medicamentos, automóvil, vivienda, etc. Vamos, el mundo como lo conocemos
no existiría si es que esto no están disponibles para lo que tenemos la vida actual y desde hace tiempo. Los recursos mineros claramente son recursos naturales no renovables, ¿no? Y eso significa que indefectiblemente se van a agotar con su explotación. Ahora bien, dentro de ese contexto, el agua es algo considerado esencial para la actividad minera. ¿Por qué? Porque sin ella es imposible realizar no solamente la exploración, sino la explotación de la mayoría de estos yacimientos minerales. Y así, la extracción de elementos como litio, cobre, oro, plata, necesitan siempre del agua, desde la etapa más temprana hasta la etapa más avanzada de cada uno de los proyectos. Entonces, ¿cómo deberíamos, en todos los casos, enfrentar situaciones como esta? Estudiando primero la oferta natural de agua y ver qué pasa con mi demanda. Por lo tanto, yo ahí recién podría empezar a pensar cómo desarrollar la estrategia de un yacimiento cualquiera, de cualquier naturaleza. Ello, nuevamente, implica conocer el ciclo, el ambiente geológico, la morfología, la topografía, el clima y su variabilidad, por supuesto, que de vuelta es lo que vimos al principio, es el ambiente hidrogeológico. Estos estudios son normalmente una serie de estudios más o menos complejos, pero que el caso fundamental y la particularidad es que llevan tiempo. ¿Por qué? Porque cuando decimos que algo es variable en el tiempo y en el espacio, genera incertidumbre. Entonces, lo único que se puede hacer es colectar datos durante mucho tiempo para disminuir la incertidumbre, no para eliminarla. No se la puede eliminar, ¿no? De vuelta, porque todo es variable en el tiempo y en el espacio. Eso, evidentemente, también tiene que tener una connotación para el proyecto productivo de cualquier naturaleza y en el tiempo en que proyectamos querer hacerlo. Porque muchas veces, y tanto las empresas como la autoridad de aplicación suelen exigir y suelen pedir, por ejemplo, y con razón, pueden pedir, queremos conocer el balance de agua en esta región, o queremos conocer cuál es el valor de la recarga en esta región. Y siempre digo lo mismo, es más fácil decir, marche un sangue de milanesa, que hagan un estudio de balance. ¿Por qué? Porque va a llevar mucho tiempo. Y en los primeros 3 o 4 años le voy a dar un margen de incertidumbre muy grande. Y luego va a ir disminuyendo para acercarse a un valor más o menos, que varía entre tanto y tanto. Entonces, cuando se inician proyectos de extracción de agua y no se conoce la oferta o la recarga de entrada, ¿qué estamos haciendo? Porque yo de eso sé una sola cosa, que la demanda está establecida, pero no sé la oferta. Entonces, vamos, eso me lleva a que mis modelos puedan ser consistentes, menos consistentes, o puedan ser algo extraordinariamente caótico, ¿no? Fundamentalmente porque si quiero pensar en que puedo utilizar todo el agua que ingresa a un sistema y quiero sacar la misma cantidad de agua que ingresa al sistema, no debería tener cambios. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estamos explotando lo que ingresa. Estoy sacando lo mismo que ingresa. No hago cambio. Eso es un sentido de sustentabilidad pura. Ahora, tengo que saber cuánto, ¿no? Ingresó para poder hacer eso. Si no, puedo estar sacando más o menos también. Pero no lo sé. Ese es el asunto. Por lo tanto, muchas veces las grandes situaciones en la actividad minera, de la mala prensa que tiene la minería todavía hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué puede tener tanta mala prensa todavía hoy cuando todos somos dependientes de la minería? Algunas veces llegamos a los niveles de fanatismo para poner posiciones o pro
o anti. Y creo que ahí no está la situación. Creo que ahí no está la discusión, que no debería estar la discusión. Pero evidentemente algo ha sucedido y normalmente esa mala prensa es por ahí. Bueno, el asunto que creo que tenemos que tener siempre presente es de que la mayoría de las veces y durante mucho tiempo las explotaciones de los yacimientos minerales han sido llevadas a cabo por gente que entendía muy bien que se estaba explotando un yacimiento mineral, pero no entendía absolutamente nada de lo que significa el recurso hídrico de un lugar en particular y cómo se debe analizar. ¿Por qué? Porque son cosas muy diferentes. Un recurso es totalmente estático, mientras que el agua es algo dinámico. Normalmente todo lo que está dentro de un reservorio, de un yacimiento mineral, lo podemos ubicar, lo podemos medir, mientras que cuando hablamos de agua superficial y agua subterránea, estamos hablando de sistemas de flujo, con lo cual es muy diferente. Eso tiene entonces que tener en la cabeza siempre uno y pensar que esas situaciones están presentes. Y después, en ambientes extremos, como pueden ser nuestra región de la Puna, Argentina, o gran parte de la llanura chaco-pampeana. ¿Por qué ambientes extremos? Porque son ambientes extremos de verdad, ¿no? En condiciones climáticas, en condiciones ambientales, en condiciones sociales. Además, en estos lugares hay que tener otra palabra muy importante: saber que el agua dulce tiene sentido de escasez, es decir, un recurso escaso. Hoy en día me preguntan y alguien me pide que hagamos unos estudios o análisis de buscar salmueras enriquecidas en litio y prácticamente puedo tirar la moneda y decir, sí, vamos a encontrar. Pero cuando se trata de buscar agua dulce, no es tan fácil. Ya no es tan fácil en estos ambientes. ¿Por qué? Porque es un recurso escaso ahí. ¿Y por qué es escaso? Porque es el ambiente geológico, el ambiente hidrogeológico que le ha dado esa impronta al recurso en ese lugar. Vamos. ¿Vale? Bueno, cómo algunas veces se manifiestan estos tipos de agua. Eh, Podemos ver muchas veces, por ejemplo, en la foto de la izquierda superior, parece que se trata de una laguna, y efectivamente es una laguna, pero el agua no es superficial, el agua es subterránea. O sea, la laguna existe porque es una manifestación superficial del agua subterránea. Entonces, si ahí no se entiende que hay que explotar ese recurso con sentido hidrogeológico, se cometen errores conceptuales muy serios. Porque alguien puede ver la expresión superficial y decir, no, es agua acumulada de lluvia o de deshielo. Y no, en este caso en particular, es agua subterránea que está formando eso. O algunas veces estos sistemas sostienen sistemas ecológicos extraordinariamente importantes por su belleza paisajística, por su rareza biológica, etcétera, etcétera, que deben ser preservados y cuidados. Y toda esa situación está vinculada, fíjense, a una forma que muchas veces se manifiesta de una manera en particular, pero que responde a la misma raíz. Es el mismo agua, está en distintos lugares, está en distintos momentos y está algunas veces en distintos estados, nada más. Vamos adelante. O cuando, ahí nomás. O cuando vemos, acá vemos dos pozos, el agua está saliendo, ¿no? Son las fotos que vemos en un lado y en el otro. Claro, mucha gente no comprende por qué sale el agua acá, ¿no? Es el agua subterránea que estamos extrayendo de esa formación que tiene capacidad de almacenar y de transmitir agua, que llamamos acuífero, ¿no? Y esa agua que está ahí, en algún momento ingresó a esos poros de la roca por algún camino misterioso. Los misterios de esta gota de agua la podemos seguir perfectamente con una serie de estudios y de análisis y podemos saber muchas veces dónde ingresó y cuándo ingresó. Y después saber qué le pasó en el camino. Lo podemos saber y conocer. Y como no pueden ver qué es lo que pasa abajo, puse un grafiquito
Una consulta cortita, ¿no? Las preguntas al final de la presentación, por favor. Gracias. Sí. Un esquema, ¿no? Fíjese, de vuelta, un bloque donde está, y está el pozo sacando agua ahí, es agua que vemos allá. ¿Por qué? Porque está sacando, vaciando los poros y trayendo el agua que está en esos poros. Muy bien, vamos adelante con esto. El análisis, entonces, determina claramente que el principio fundamental debería ser que yo no debería explotar más agua de lo que ingresa a un sistema para estar tranquilo de lo que exploto no es en ningún caso superior a lo que ingresa. De esa manera, no deberían producirse modificaciones sustanciales en el sistema de agua que existe en un lugar cualquiera. En los reservorios de aguas superficiales son muy fáciles de observar. Se imaginan una pileta pelo pincho, tiene agua, y le metemos una manguera y empezamos a sacar, y mientras no le ponemos agua, que observamos todo, que desciende el nivel, ¿no? Hasta que la secamos a la pileta. Bueno, en los acuíferos es más difícil de observar, mucho más difícil, pero ocurre un fenómeno más o menos similar. Y ese fenómeno es lo que permite que nosotros podamos estudiar muchas situaciones vinculadas al agua subterránea y, por supuesto, a las aguas superficiales y al conjunto. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales que nos damos cuenta cuando comprendemos estos modelos hidrogeológicos es que la forma más racional de plantear es que la demanda no debería superar a la oferta. ¿Vamos? Después podríamos discutir si podemos asumir en algún momento de explotar agua superando a la oferta. Algunas veces los reservorios de agua subterránea, los acuíferos, permiten hacerlo. Por un tiempo. Por un tiempo. Entonces, en este contexto, en esta situación de análisis que tenemos y también de ambientes geológicos, hidrogeológicos que existen en lugares particulares donde existe actividad minera, ¿se puede explotar agua dulce e industrial en forma sustentable y sostenible? La respuesta claramente que sí. Tiene que ser que sí. Debe ser que sí. El tema es cómo, ¿no? Primero, fíjese, conociendo el ambiente hidrogeológico, determinando la recarga, estableciendo la oferta y la demanda, explotando racionalmente. Después, si quieren, podemos discutir qué significa racionalidad. Estableciendo sistemas de control y monitoreo de alerta temprana. Eso tal vez sean uno de los aspectos más importantes. ¿Por qué? Porque los sistemas de control y monitoreo de alerta temprano son lo que deberían ser los disparadores de que algo está sucediendo fuera de los parámetros normales. Proponiendo sistemas de recuperación y reciclado. Sociabilizando la información generada por las empresas. Logrando un verdadero acceso a la información de los organismos públicos, cumpliendo las leyes vigentes. Porque muchas veces no tenemos acceso a la información. Porque alguien la quiere cooptar o utilizar, cuando claramente la legislación dice que la información debe ser pública y debe estar disponible. Generando sistemas de planificación y de gestión, formando profesionales de excelencia y creando un verdadero escenario de gobernanza del agua. Ese escenario de gobernanza del agua, en realidad, es el todo. Cuando se ha logrado de que todos estemos involucrados detrás del mismo recurso. ¿Por qué? Porque es un recurso de todos, como todos los recursos naturales. ¿Seguimos? Los recursos están en la naturaleza disponibles para que lo usemos de la mejor manera posible. Uno de los mayores problemas vinculados al agua se encuentra asociado no a su potencial uso, es decir, no si lo usamos para el agua industrial, para la minería, para aquello, sino
¿cómo la devolvemos al circuito? ¿Cómo la devolvemos a ese circuito del ciclo hidrológico? ¿Se comprende? ¿No? Una cosa muy importante. El agua cumple un rol esencial para la vida y los recursos minerales conforman una de las bases fundamentales del desarrollo de la humanidad, por lo que deben encontrarse los caminos y medios para que ambos recursos puedan ser explotados con racionalidad y responsabilidad, sin hipotecar el futuro de los que vienen caminando detrás nuestro. Eso debe ser el concepto que debe primar en todos estos tipos de estudios y en todo este tipo de explotación que tenemos que hacer de recursos naturales muy diferentes. Si eso no se logra entender, normalmente vamos a ir al fracaso. Quisiera que la historia actual, nueva, vinculado por ejemplo al litio, genere no solamente un avance en lo que es la economía del país, claro que sí, claro que sí. Quisiera que esto genere, además de la riqueza económica, quisiera que genere la riqueza social. Quisiera que poder volver, no lo voy a poder hacer, claro está, pero quisiera volver dentro de 25, 30 años a Puna, no va a estar, no se preocupe. Y ver que hay electricidad, que hay rutas asfaltadas, y no que si eso no cambió, poco me interesa la transición energética, ¿no? Poco me interesa que sigamos hablando por nuestros celulares llenos de minerales. Y poco me importa, y poco me importaría en realidad, que además de eso nos quedemos con el deterioro de los pasivos ambientales o de las situaciones que pueden derivarse de un mal uso de este recurso que es nuestro, que es todo. Pero sobre todo es el recurso que normalmente no valoramos hasta que nos hace falta. Y cada uno de nosotros muchas veces somos los responsables de esas situaciones cuando nos encanta a algunos cantar debajo de la ducha. Yo agarraría sí, le daría 3 lonjazos en la frente cuando superó 5 minutos para bañarte, ¿no? ¿Por qué? Porque el que no vivió nunca no tener agua corriente, agua potable en su casa, no sabe lo que es tener que buscarla, tener que gestionarla o tener que tenerla para poder vivir. Y eso se da todavía en muchos lugares del planeta, inclusive en nuestra Argentina, que muchas veces nos creemos que somos los top en todas las cosas, y, ¿no? Más alejado de la realidad. Únicamente los invito a que hagan un recorrido actual por nuestro Chaco salteño o por nuestra Puna. Muchas gracias. Bueno, vamos a habilitar el espacio de preguntas. Todas felicitaciones, Rodolfo, por la presentación. Una pregunta difícil, ¿no? Bueno, no sé si alguien del público puede levantar la mano, si tienen consultas. A ver allá. Actualmente, con los sistemas tradicionales, más o menos unos 50 metros cúbicos para una tonelada. Con el sistema de extracción directa se estima que puede llegar, algunos hablan de 200 y otros de 500 metros cúbicos. No, salmuera es otra cosa. Ahí hay otra relación, ¿no es cierto? Que es la ley de litio que hay en esa sala. Acá estamos hablando, fíjense, no lo quise señalar para no hacer más compleja porque no eres el objetivo,
de la charla. Pero fíjese en lo que ocurre en un ambiente de salar. Uno va a explotar agua subterránea dulce, que puede haber un abanico aluvial, y agua subterránea salmuera, que está en el salar. O sea, dos tipos de agua subterránea totalmente diferentes, con propiedades diferentes, no solamente propiedades químicas, sino tiempos de tránsito diferentes, ha ingresado en tiempos diferentes. Una es prácticamente la salmuera, la explotación de la salmuera se debería considerar como una explotación de un recurso natural, ¿renovable o no renovable? No renovable, ¿no? Porque le voy a sacar el litio y no va a volver a aparecer. Ahora, el agua dulce que está en el abanico aluvial que ingresa tiene que ser explotada con un sentido correcto, ¿no? Y cómo es diferente, ¿no? Se debería hacer, claro. Ese dinero que ingresa para la empresa minera también sea para el pueblo. Y yo escuché hablar a un político que decía que solo el 3% que va a caer en el país de las empresas mineras. Bueno, lo que es digamos, eso es una particularidad de una ley que viene lamentablemente del gobierno de Menem, ¿no? Que es que la participación es del 3% sobre mineral de Boca de Mina. Pero de vuelta, eso no tiene que ser un resorte ni de interpretación mía y mucho menos político porque no lo hago. Tengo mi visión claramente particular, pero no la expondría bajo ningún punto de vista. Pero sí lo que puedo señalar y decir es que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tiene toda la herramienta para modificarlo como quiera. ¿Qué daño le produce a la tierra el agua de salud que trae? ¿Qué daño así puede ser? Si estamos en ese ambiente en particular, ninguno, no debería. De vuelta, porque de nuevo tenemos que analizar conceptualmente que uno es un recurso natural no renovable. Si no entiendo eso de entrada, estoy en problema. ¿Por qué? Porque si no, debería decir no se explota, no se saca, ¿no? Pero si yo estoy sabiendo que cuando exploto un recurso natural no renovable, indudablemente me lleva a ¿qué? Al agotamiento del recurso. Ahora, lo que me interesa transmitir es que al lado está la hermanita que es el agua dulce, que está en el mismo ambiente, coexistiendo geológicamente con una cosa que es totalmente diferente y que tengo que tener una forma de explotarlo diferente. ¿Sí? Eso es lo interesante. ¿Sí? También tener la posibilidad de hablar de que la evaporación va al ciclo biológico. Correcto. Agua que posiblemente no llegaría. Correcto. Estás ayudando a que llegue al ciclo biológico. Correcto. Hay muchas cosas que se pueden ver y analizar. Yo saqué acá una parte que tenía en una exposición anterior que era la hidrofantasía, ¿no? Vinculado a los conceptos de la hidrofantasía. Y esos conceptos de la hidrofantasía están basados normalmente ¿en qué? Nacen ¿por qué? Porque hay desconocimiento, fundamentalmente, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden analizar y en cada lugar en particular, pero siempre entendiendo que el sentido de lo que se quiere hacer y cómo se quiere resolver, de enfrentar al analizar el mismo recurso que es agua, son tácticas y posiciones diferentes en función de lo que me dice el ambiente hidrogeológico del lugar. Por ejemplo, muchas veces escuché que en la Puna no existe, todo el agua que existe es agua fósil, agua subterránea fósil. Es decir, ¿qué significa eso, no? Es agua que ingresó en condiciones de un ciclo hidrológico anterior, con tiempo geológico. Y ustedes saben lo que somos los geólogos, somos geofantasiosos, ¿no es cierto? Y tenemos una especialidad para imaginarnos en millones de años, mientras otros algunas veces no podemos resolver en cuestiones de decir, no me acuerdo, yo ya no me acuerdo qué pasó hace 4,
pero sin embargo, como pienso en términos geológicos, lo puedo hacer, ¿no? Por lo tanto, el asunto es que la agua fósil significa que ingresó en otra época, en otro tiempo, normalmente que lleva tiempo geológico. Pero bueno, acabamos de terminar hace poco en algunos proyectos de estudio muy interesantes vinculados a sistemas hidroquímicos y a isotopía de agua, en donde por primera vez están los primeros resultados de estudios isotópicos vinculados al tritio, y el tritio es un isótopo del hidrógeno, y el tritio tiene la particularidad de señalar de que si uno encuentra una cierta marca de tritio en el agua subterránea, puede saber si el agua ingresó antes o después del año 1956. Y tenemos resultados de que indican que el agua ingresó después del 1956. ¿Eso qué significa? Que los sistemas están recibiendo recarga actual, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, no es verdad que todo es agua fósil. Por ejemplo, ¿no? Entonces, antes no había argumento para responder. Ahora empiezan a haber argumentos para responder. Ahora, ¿eso abre el grifo de libre albedrío? No. Eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Las cosas tienen que ser racionales. Buenas tardes. Una consulta. Usted al finalizar la disertación dijo que poco le interesa la transición energética y no ve un progreso o un desarrollo. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es su opinión con respecto a la pobreza que se ha generado en Andalgalá a raíz de la explotación de la minería de una mina de oro a cielo abierto, que es Minera Alumbrera? ¿Y cuál es su opinión con respecto al proyecto Fénix desarrollado en el Salar del Hombre Muerto por la empresa Liven, que ya ha secado 11 kilómetros en las vegas del Salar del Hombre Muerto? Bueno, lo de Minera Alumbrera no lo conozco en detalle, así que no puedo opinar. Y con lo de vinculado al IBEN, lo poco que conozco está vinculado a la explotación de salmuera y no a la explotación de otra naturaleza que haga. Lo que me interesa más en realidad es dar una posición de vuelta personal, porque las apreciaciones personales pueden estar sesgadas. Cuando digo que no me interesa la transición o lo que sea en realidad, si es que eso no va acompañado con un progreso de la sociedad y de los derechos que todos tenemos, pero sobre todo de las personas que están en los lugares, es porque recuerdo lo que era la Puna 35 años atrás, Tato. Era nada, ¿no? 30 años atrás, una cosa muy difícil de acceder, de trabajar. Volví cada tiempo y no he visto demasiado cambio. No sé si peor, no he visto demasiado cambio que me diga, bueno, veo que hay todo un derrame de cosas. No lo veo. Entonces, antes era porque lo que se explotaba era un poco de ulexita y lo que quedaba, que tal vez no era demasiado valor, cadena de valor. Ahora parece que el litio lo puede ser. Entonces yo planteo como un no de vuelta de visión política, sino de visión humana y de formación ética y profesional, por supuesto. Como geólogo, vuelvo a repetir, no me olvido que soy geólogo, quiero que se produzca, pero quiero que se produzca con estándares de producción. Y lo que me interesa como sensación es decir, quisiera volver, y si esto sirvió para algo, que se noten los cambios. En Andalgalá no hubo ningún cambio, al contrario. Es un pueblo hundido en la pobreza. De vuelta, ¿no? En esas situaciones siempre vamos a tener que ver y preguntarnos, ¿somos todos responsables de las situaciones que se producen? ¿Es el Estado el que debe
estar en cada uno de los momentos y en cada uno de los lugares. Yo no voy a debatir ese tipo de cosas porque, vuelvo a repetir, político no soy, no hago ni respuesta ni cuestionamiento de visión política, hago exclusivamente lo que sé, Sí, pero técnica, ¿no? Lo sé con lo que, con una visión, es un científico con una que visión, debería por tener eso, con una una ética visión profesional. particularmente para mí, particularmente para mí, hasta ahí, ¿no? Sí, no, un momentito. Sí, Vamos, entonces. Sí, listo. Ética, entrenamiento. Digamos, la explotación del litio en la puna llevaría que usaría agua subterránea. Eso es lo que... En algunos lugares sí, en otros no. La vela puede- En algunos lugares sí, en otros El recurso es escaso en la Ujú. zona para los pobladores. El para recurso todos. Sí. escaso el agua para los pobladores. Ujú. Ustedes usaría para generar lo que es demanda de transición energética de Europa muy lejana. No, no, no. Yo lo que haría, Y los pobladores yo lo que haría es como, si, como le dije hace un rato, lo que haría es, si hay agua suficiente para hacerlo, se hace. Eso se llama usar el recurso en forma racional. Bueno, ¿no? le damos las gracias, perdón, disculpame, Robertito. Le damos las gracias al doctor Rodolfo García con un fuerte aplauso. El asunto es que uno tiene que entender Sí, de que hay situaciones que no las voy a resolver yo. absolutamente no. pero no hagan promoción. Bueno, no. Agradecemos de nuevo la conferencia del doctor Rodolfo García, agradecemos también a todos los que están conectados de forma virtual, también bueno, a todas las empresas y instituciones, sobre todo las facultades de ciencias naturales,